Buenas tardes con todos, de parte del Instituto Superior Tecnológico Japón, de la carrera mecánica automotriz, presenta principio de Pascal y principio de Arquímedes. Comenzando por el principio de Pascal, nos dice que este fue un científico francés el primero en determinar cierto fenómeno en los fluidos y estableció un principio que dice: la presión ejercida sobre un fluido que se encuentra en un sistema cerrado, esa presión se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un sistema cerrado como es este, o sea, cerrado, no hay fugas en sus lados, está todo completamente cerrado. Dado una fuerza 1 en un área 1, que a su vez esto es presión, esta presión de entrada va a ser igual a la presión de salida. ¿Cómo? Esta presión se va a transmitir a los diferentes puntos de las moléculas del fluido, ya que el fluido tiene una propiedad que se llama incompresible. El fluido es incompresible cuando este no se comprime, o sea, tratamos de comprimirlo y se suelta, como una jeringa. Cuando aplicamos fuerza, cuando la jeringa está vacía, tiene aire adentro, así mismo funciona esto. Gracias a esta propiedad, la presión se transmite y sale a través del émbolo de salida. Obviamente tiene relación entre sus áreas. Si las áreas son iguales, la presión de entrada va a ser igual a la de salida directamente. Si la área es menor de entrada y de salida es mayor, entonces la fuerza de entrada va a ser muy cómoda y al salir va a ser de mayor magnitud. Esto expresado en esta expresión, que nos va a ser útil para muchas cosas, como por ejemplo en las prensas, en los elevadores, en las gatas hidráulicas, en un taller automotriz. Tenemos este ejercicio práctico, nos dice que tenemos dos émbolos de 8 y 40 de diámetro respectivamente, en centímetros. Una fuerza 1 aplicada en el émbolo primario va a ser transmitido y nos permite transmitir la fuerza al émbolo de salida. Ahora nos pide calcular la fuerza de salida, o sea, la fuerza 2. Primero establecemos la fórmula, eh, establecemos su fórmula, calculamos sus datos, solo sería de calcular las áreas. Como son áreas circulares, tenemos pi por radio al cuadrado. Una vez calculadas sus áreas, aplicamos en la fórmula. Como queremos calcular F2, esta sería nuestra incógnita, solo deberíamos de despejar. Esto de aquí pasa a multiplicar, reemplazamos los datos y obtenemos la fuerza. Así de sencillo es el principio de Pascal. Ahora, tenemos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio muy antiguo, tan antiguo que fue planteado antes de Cristo. Y nos dice que todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Esto nos dice Arquímedes. Y vamos a ver por qué. A ver, tenemos un recipiente y está sobre otro recipiente que lo hemos dibujado aquí. Este recipiente primario tiene fluido completamente lleno. Entonces tenemos un objeto con masa y a su vez su peso. Lo introdujimos en el líquido. ¿Qué pasó? Gran parte o una parte del líquido se ha regado. Entonces ese líquido que se ha regado, que fue contenido en el recipiente secundario, lo recogemos y lo aplicamos en una balanza. Entonces el peso de este líquido sobrante nos dice que este peso va a ser igual a la fuerza de empuje que tiene el líquido al momento de ser ingresado el objeto. ¿Qué es la fuerza de empuje? Si recordamos la tercera ley de Newton, nos dice que hay una reacción ante una acción. Entonces la acción aquí sería que el objeto se introduce en el líquido y la reacción del líquido es esa fuerza de empuje que trata de elevarlo, ya que antes de eso vemos que
Si la densidad del objeto es menor que la densidad del agua, este objeto flotará gracias a la fuerza de empuje. Y bueno, aparte de las características de cada elemento, obviamente. Entonces, entendimos que la fuerza de empuje va a ser igual a este fluido desplazado. Y lo establecemos en una fórmula. Fuerza de empuje igual a peso del líquido desplazado. Tenemos entonces de esta manera. El peso del líquido desplazado va a ser igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad, ya que peso es igual a masa por gravedad, haciendo referencia al líquido desplazado. A su vez, si retrocedemos, nos fijamos en la fórmula de densidad, nos dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces despejamos masa, tenemos densidad por volumen. Lo reemplazamos en esta parte de la masa. Tenemos la densidad del líquido desplazado por el volumen sumergido o volumen desplazado. ¿A qué me refiero con esta parte del volumen? En esta sección les he establecido este ejemplo. Es el mismo que estamos estudiando. El volumen del cuerpo sumergido, o sea, en este caso es la mitad del cuerpo. El cuerpo sumergido va a ser la mitad del cuerpo que está dibujado aquí. Este cuerpo es el volumen sumergido. Y va a ser igual, así decimos, el volumen desplazado o el volumen del líquido que se ha regado. Va a ser igual si lo queremos establecer en un problema, porque en los problemas vamos a tener, hay un volumen sumergido o hay un volumen de líquido desplazado. Entonces cualquiera de estos dos datos los podemos agregar en la parte del volumen. Obviamente la densidad sí va a tratarse de líquido, siempre. En caso de volumen puede ser del objeto o del líquido, por gravedad. Y al tratarse de una fuerza de empuje nos debe dar en newtons. Vamos a ver un ejemplo de esto. Nos dice que una bola de aluminio de 3 centímetros de radio cuelga de un dinamómetro y es introducida en el agua completamente. Entonces tenemos la densidad del aluminio, calculamos su volumen, como es una esfera, el volumen de la esfera sería 4 tercios pi por radio al cubo. Calculamos su masa y su peso. Conseguimos los datos de la densidad del agua. En este caso nos pide calcular también qué pasaría si lo introducimos en alcohol. Entonces tenemos el dato de la densidad del alcohol. En el agua, comencemos por el agua. Recordamos que la fórmula de la fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Entonces pedimos la densidad del líquido. En este caso son 1000 kilogramos metros cúbicos. Volumen sumergido o desplazado. En este caso es volumen del objeto sumergido, porque nos dice que es una bola de aluminio que se introduce al agua. Como ya calculamos el volumen, lo reemplazamos. Y la gravedad que tomamos como referencia 10 metros segundos al cuadrado. Tenemos una fuerza de empuje de 1,13 newtons. Ahora, ¿qué pasaría si fuera en alcohol? Ya solo lo único que se hace es cambiar la densidad de los líquidos por la densidad del alcohol. Y empleamos los mismos datos. Entonces tenemos una fuerza de empuje de 0,88 newtons. Vemos que son diferentes y va a variar según la densidad del líquido. Ahora aquí les he puesto un dato interesante que es el peso aparente, que es nada más el peso que va a reflejar en el dinamómetro en este caso. ¿Cómo se calcula? El peso real sería 3,05 newtons menos la fuerza de empuje, así sea de agua o de alcohol. Y esto nos va a reflejar un peso aparente que muchos ejercicios nos pide calcular. Bueno, sería todo por hoy. En conclusión, podemos decir que el principio de Pascal y el principio de Arquímedes son muy importantes a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de los tecnologados, en las carreras, en el trabajo, y está presente en todo. En el caso del principio de Arquímedes, es la razón por la cual los barcos pueden desplazarse a través del agua, a través de la fuerza de empuje. Hay muchos casos de estudio, son muy importantes. En el caso de la hidráulica y neumática, que es lo que estamos viendo en la materia de hidráulica y neumática, lo que estamos viendo dentro de la carrera mecánica automotriz,
Es muy importante conocer estos principios, ya que en la mecánica automotriz hay muchas aplicaciones, como ya lo habíamos mencionado, en lo que es en los elevadores, en las gatas hidráulicas y muchos más empleos que se hacen en la mecánica automotriz. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.